Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios. De verdad que es un privilegio increíble. Es solo por su misericordia que nos permite estar aquí al frente. Es una bendición poder hablar de Él. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. No sé cuántas personas fueron ministradas ahorita, pero yo me incluyo y me adhiero. Dios estuvo ministrando mi vida de una manera muy deliciosa. Qué rico cuando Dios hace esas cosas y empieza a hablar a nuestras vidas y empieza a decirnos las cosas que necesitamos escuchar. Y me gustó mucho la oración que hacía Lilianita diciendo en este momento, Dios, danos esa palabra que necesitamos escuchar. ¿Sí? Y esa es la oración, y es muy chévere orar y pedirle a Dios que Él quite cualquier cosa que quiera poner el enemigo ahora, cualquier cosa que no me va a dejar recibir. ¿Sí? En este momento usted no se haga la imagen de que está una persona, que estoy yo aquí. Piense que Dios va a hablar a su vida y quite cualquier cosa que el enemigo quiera ponerle ahí para que usted no se edifique y reciba lo que Él tiene para usted. Amén. Señor y Padre, estamos agradecidos contigo, Dios, por lo bueno que eres, Señor amado, porque eres misericordioso. Qué hermoso, Señor amado, es poder levantarnos, ver la luz de ese nuevo día, Señor, tener salud, Señor, podernos valer por nuestros propios medios, Señor, tener un alimento, un vestuario, Señor amado, un hogar, Padre. Gracias a ti, Señor. Pero lo más hermoso y por lo que más te agradezco, Dios, es por la salvación. Gracias, Señor, porque tú, Señor, diste a tu Hijo unigénito para que muriera por todos nuestros pecados, Señor, y nos dejaste una tarea grande, Padre. Queremos, Señor amado, escuchar tu voz. Queremos que tú nos ministres, Padre Celestial, como lo hiciste en la parte de la alabanza, Señor amado. Y queremos que, Espíritu Santo, te muevas con poder, te muevas con libertad, que hagas lo que tengas que hacer. Te damos toda la autoridad y declaramos en nuestras vidas unas vidas abiertas, unos corazones sensibles a tu palabra, unos oídos que quieren escuchar tu voz, mi Dios. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de hoy que Dios nos ha regalado habla de un personaje. Estábamos hablando de reyes, ¿cierto? Y miren que no es coincidencia porque vamos a hablar de otro rey. El personaje del que vamos a hablar hoy es un rey del Nuevo Testamento. Y me gustaría ver si ustedes me ayudan o si pueden descubrir quién es ese rey. Voy a darles algunas pistas, ¿sí? Este rey era bisnieto de un rey muy malo, una persona muy alejada de Dios. ¿Ya la van cogiendo? Este rey su papá también fue una persona que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y fue una persona que persiguió a la iglesia. Y les voy a dar el título como para que vayan dándose una idea. El título de esta palabra es Una indecisión que mata y un ejemplo a seguir. ¿Ya? ¿Alguien tiene el personaje? Señor Jesús. No, dijimos que era un rey del Nuevo Testamento. Herodes, está cerquita. Voy a darle la última pista. Este rey, cuando estaba en una batalla, fue herido en su ojo con una honda. Ah, por allá ya lo tienen. ¿Quién es? ¿No? Herodes Agripa II, ¿le suena? ¿Sí le suena? Herodes Agripa II. Bueno, si no les suena, les va a empezar a sonar. ¿Quién era Herodes Agripa II? Herodes Agripa II fue el bisnieto de Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande fue nada más y nada menos el que mandó a matar a Jesús, cuando mandó a matar a todos los niños. Herodes Agripa II fue hijo de Herodes Agripa I, ¿no? Lógico. Y este hombre, vamos a leer lo que hizo en Hechos 12:1, a ver si Miguel nos puede ayudar a leer allá o no.
¿No tiene sonido? Bueno, aquí entonces nos vamos a apoyar con Santiago. Vamos a ver qué dice Hechos 12. Hechos 12:1 sobre Agripa I, el papá de Herodes Agripa II. Hechos 12:1. Léete el 2, porfa. Creo que hasta el 3. Este era el papá de Herodes Agripa II, este señor. ¿Sí ven qué belleza? Qué belleza de familia la que tenía Agripa II. Y vamos a referirnos en esta palabra a lo que está en Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26 vemos un episodio muy interesante donde Pablo tiene que hacer una presentación y tiene que hacer una defensa, ¿sí? Entonces los voy a poner un poquito en contexto. Pablo, desde el capítulo 25 nos empieza a hablar donde Pablo es encarcelado y va a ser llevado a un juicio. Y resulta que Pablo solicita, hace valer su ciudadanía romana y dice, no, un momentico, no me vayan a juzgar aquí en Jerusalén, yo quiero es que me lleven ante César. Y entonces, pues, ¿qué sería lo que se tramaba Pablo? ¿Por qué hizo esa solicitud de que no lo fueran a juzgar ahí en Jerusalén, sino que lo llevaran a Roma? Entonces, la persona que estaba a cargo de Pablo en ese momento era una persona, un gobernante que se llamaba Festo, ¿sí? Y resulta que Festo era un ateo, no tenía ningún conocimiento de Dios, ni le interesaba conocer a Dios, estaba totalmente alejado, era netamente político, era un muy buen político, estaba ejerciendo un buen cargo que le había dejado Félix. Félix era el que había encarcelado a Pablo. Y Festo estaba ahí como entre la espada y la pared. Le llegó ahí Pablo y él tenía que tomar una decisión, tenía que remitirlo. Recuerden que Pablo sacó su cédula y dijo, miren, soy ciudadano romano y ustedes no me pueden juzgar acá. Entonces tenían que remitir a Pablo al César. Entonces Festo, aprovechando la visita que le haría este rey Agripa, con Berenice su hermana, que también era su esposa, aprovechó porque este rey Agripa era un rey que conocía muy bien la palabra, era un rey que había sido criado y enseñado con todas las leyes judías y conocía perfectamente la religión. Entonces Festo va a Agripa y aprovecha que él viene y le dice, hombre Agripa, hágame un favor, y le contó todo el caso de Pablo y le dijo, de pronto usted me puede ayudar y me puede dar una orientación con este Pablo porque yo no sé qué hacer. Si fueran cosas políticas, pues yo tengo toda la autoridad y todo el conocimiento y puedo acabarlo a este Pablo, ¿sí? Pero por lo que viene él es por cosas religiosas y usted, como conocedor de la palabra, va a poder darme un consejo. ¿Qué hacemos con este Pablo? ¿Sí? Y comienza aquí este capítulo 26, donde Pablo hace su presentación ante el rey Agripa. Entonces vamos a leer vamos a leer en Hechos 26, vamos a comenzar leyendo del 1 al 3. A ver, Santiago, ayúdame ahí, por favor.
Ok, entonces aquí comienza la defensa de Pablo. Si ven lo que les decía, Agripa era la persona indicada. Y mire que Pablo se siente muy cómodo y dice, no, perfecto. Me trajeron a la persona que yo necesitaba. Vamos a hablarnos de tú a tú. ¿Ustedes recuerdan quién era Pablo? ¿Quién fue? Fue un fariseo. Fue un fariseo también estudiado y conocedor de toda la ley y todos los profetas. Entonces cuando viene ante Agripa y se ve frente a él, él se siente muy cómodo. Y miren este gesto que hace Pablo, extiende la mano. Cuando uno extiende la mano, ¿como para qué será? ¿Qué podrá hacer uno cuando extiende la mano? Puede ser algo amistoso. En ese momento, en el contexto que se encontraba Pablo, estaba rodeado de todos esos fariseos que lo estaban acusando. ¿Les recuerda alguna otra escena? Con Jesús. En todo tiempo estaban lo acusando, y cuando estaba allá y cuando estuvo ante el concilio, todo el mundo. ¿Y ustedes se imaginan la gritería que había ahí en ese momento? Todas esas personas que se creían con mucha autoridad, que se creían más que los demás, estaban gritando, ofendiéndolo, y Pablo se para muy decentemente y los hace callar. Y extiende su mano y les dice como que, un momento, vamos a empezar esta defensa, ¿sí? Y se refiere a Agripa diciéndole, estoy dichoso y feliz que usted sea la persona que me esté escuchando. ¿Y saben por qué estoy feliz? Porque es que usted sí conoce. Es que usted sí es la persona que está conociendo y sabe de lo que vamos a hablar acá. Entonces comienza Pablo su defensa y comienza dando un relato de su vida y diciendo y explicándole a todas las personas que muy seguramente eran totalmente conocedores de lo que había sido Pablo. Y por eso mismo era su ira y por eso lo querían acabar. ¿Qué tal este? Primero estuvo con nosotros persiguiendo la iglesia y era uno de los mejores con nosotros, y ahora se va en contra nuestra. Y empieza Pablo a decir qué fue de su vida anterior. Sigamos del 4 al 8, Santiago, por favor. Ahí está. Los está poniendo en un contexto total de su vida, les está diciendo, por si ustedes no se acuerdan, ¿sí? Yo era uno de ustedes, hacía las mismas cosas que están haciendo ustedes ahora conmigo. ¿A qué se dedicaba Pablo? A perseguir a la iglesia, esa era su misión. Eso era lo que le habían encomendado a Pablo, perseguir la iglesia. Y de ahí es donde va a venir su encuentro personal, su encuentro cara a cara con Dios. Y miren que es importante lo que dice en el verso 8, se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos, como diciéndoles, a ver, ¿en qué Dios es en el que ustedes están confiando? ¿Cómo así que ustedes no creen que Dios puede resucitar a alguien? Porque esa era la acusación que le hacían a Pablo. Le decían, ¿usted cómo así que está predicando que hay un Jesús que resucitó? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí?
porque ellos mataron a Jesús y creyeron que de esta manera se iban a desaparecer los cristianos. Lo que no sabían era que ahí iba a comenzar. Ahí iba a comenzar una nueva era con hombres valiosos, esforzados, apasionados por Dios para predicar la palabra, de Dios. Y les dice entonces Pablo, mire, esto es lo que yo soy y esto es por lo que me están juzgando, rey Agripa. ¿Le parece justo? ¿Le parece justo lo que está pasando aquí? Y hace otra descripción pequeña Pablo diciendo cómo fue que él persiguió. Leamos del 9 al 11, por favor. Yo ciertamente había creído que me debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los sacaron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecida sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué paradoja tan increíble. Qué paradoja tan increíble. Pablo, después de haber hecho todo lo que hizo, ahora se encontraba siendo juzgado por sus anteriores compañeros. Y ahí me refiero a esa pasión que tenía Pablo. Y es esa pasión que cada uno de nosotros debemos tener. Nosotros tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. Cuando él estaba allá era el mejor. Era el que más perseguía. Era el que daba su voto. Hay que matarlo. Sí, matémoslo. Porque es que está contra lo que yo pienso. Era un apasionado. Y va ahora a la otra cara de la moneda. Una conversión genuina. ¿Y cambió su pasión? Cambió su sentido de cómo veía las cosas, pero siguió con la misma pasión, o aún más, diría yo. Aún más, porque antes estaba haciendo las cosas y estaba dispuesto a matar, ahora está dispuesto a que lo maten. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si me matan, gloria a Dios. Ya entiendo por qué cuando estaba matando a esos cristianos sonreían. Porque cuando los perseguía, los humillaba, estaban felices y gozosos y morían con gusto por la causa del evangelio. Ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo. Y con esa misma pasión que antes perseguía a los cristianos, ahora los voy a defender. Ahora los voy a defender y ahora voy a dar mi vida por Cristo y voy a dar mi vida por algo que le dijo Dios cuando tuvo su encuentro cara a cara. Era una persona que todos quisiéramos tener. Pablo era ese elemento que uno quiere tener en sus equipos, en su trabajo y decirle, hermano, hágame esto y estar completamente seguro que lo va a hacer. Cueste lo que le cueste, lo va a hacer. Cueste lo que le cueste. Y relata, no con orgullo, sino para confrontarlos y decirles, sí, yo entiendo lo que me está pasando ahora, porque es que yo ya lo hice contra los cristianos y ahora entiendo que me está pasando a mí. Entiendo lo que me está pasando a mí. Y veamos lo que ahora pasa en su conversión. ¿Y qué clase de conversión? Ocupado en esto, iba yo a Damasco por poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, por rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies,
pronto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia inexplicable. Un encuentro cara a cara con Dios. ¿Ustedes se imaginan esta escena? Él persiguiendo a los cristianos, convencido en su corazón lleno de odio, que tenía que acabarlos, que tenía que matarlos, que esa era la misión, que posiblemente Dios lo había puesto ahí para eso, porque acuérdense que conocía de las escrituras y estaba totalmente convencido, iba en su caballo con todo su equipo dispuesto a destruir lo que fuera, a no dejarse que nada lo derribara. Pero lo que Pablo no había contemplado es que iba a encontrarse con un Dios, y con un Dios vivo y eficaz, con un poderoso gigante que lo para y lo tumba del caballo. Sí, no, despacio, despacio, o había un reductor de velocidad y se aprovechó para que, no, ¡pum!, lo tumbó del caballo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Dios? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo para que tú estés persiguiéndome? ¿No conoces tú la palabra? ¿No leíste en Isaías? Porque si dice que conoció la palabra y que conoció los profetas, tenía que haber escuchado de la profecía. Pero fue desviado por estos mismos hombres que nunca creyeron que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías. Y eso desvió totalmente la mirada de Pablo y lo hizo que con esa pasión fuera a perseguirlos. Y ahora Dios lo para en el camino, lo tumba y lo humilla. ¿Cómo quedará uno? ¿Alguien se ha caído de un caballo? Es un totazo tenaz. Es un totazo tenaz, y más si el caballo va rápido o si es grande. Yo me imagino que Pablo tendría que tener un señor caballo. Y ese totazo es duro, pero más que el dolor físico, la confrontación que tuvo Pablo de encontrarse a un Dios que él creía que estaba haciendo lo bueno y que estaba cumpliendo, y encontrarlo cara a cara diciéndole, no vas por buen camino, lo que estás haciendo está mal, me estás persiguiendo, estás acabando con las personas que yo he puesto para predicar la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bofetada! ¿Alguna vez les han dado una bofetada? Es un golpe, sacúdase, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Para dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Para dónde va? Y Pablo escucha lo que le tiene que decir Dios. ¿A qué lo envía? ¿A qué lo envía? Para que abra sus ojos, para que se convierta, Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿A quién hacía referencia? Librándote de tu pueblo. Estaba librándolo de ellos. Y librándote de tu pueblo y, me perdí, de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te envío, o sea,
un momento totalmente chocante, totalmente controversial, un momento donde él dice, ¿cómo así? O sea, yo voy persiguiendo y ahora me toca correr, porque ahora me van a perseguir a mí. ¿Ustedes creen que no le pasó por la cabeza eso? ¿No le pasaría por la cabeza, ahora qué? Listo, yo escucho tu voz, yo te voy a seguir, pero ahora voy a ser perseguido. Y mire que está dando el testimonio de su conversión allí, Agripa, y a todos esos judíos, a todas esas personas que lo están persiguiendo, y está cumpliendo el propósito que Dios lo mandó. Para eso es que Dios lo quería ahí, para eso, para que diera testimonio de él, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el plan de salvación. Ahí está el plan de salvación que tenía que ir él a presentar. Primero que todo, eran ciegos. Y recuerden ustedes que cuando no conocíamos a Dios o cuando no conocemos a Dios, estamos como ciegos. Tenemos una venda en nuestros ojos que no nos permite ver. Y es a lo que lo manda, porque es lo que le pasó a él, es lo que le pasó a Pablo. Dios limpió, quitó esa venda y lo dejó ver la luz, y que se convirtiera, y que ya no iba más a servir a Satanás, sino que ahora iba a servir a un Dios vivo, a un Dios vivo. Y aquí viene la pasión de Pablo, esa pasión que me encanta, del versículo 19 al 23. Nada que los... Ahí está la pasión de Pablo. Está diciendo que desde que él recibió esa visión y esa orden explícita de Dios, no paró, comenzó, se levantó y empezó a predicar. ¿A quién? ¿A quién predicó? Predicaba a pequeños y a grandes, a todo el que se le atravesara, a todo el que se atravesara. Pablo no solamente creyó, se convirtió, sino que entendió la gran misión, entendió lo que tenía que hacer. No se levantó y se fue, ay no, sí, pues ahora soy cristiano, entonces pues voy a buscar una iglesia donde asistir y pues voy a estar ahí participando en lo que más pueda, voy a ayudar. ¿Será que esa misión fue solo dada para Pablo? ¿Le suena en alguna otra parte? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo. Y esa es la gran comisión, la gran tarea que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa tarea. ¿Qué creen que pasaría si entendiéramos de la manera que entendió Pablo esa gran comisión? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Estaríamos igual? Si todos y cada uno de nosotros fuéramos Pablos y saliéramos y predicáramos la palabra y fuéramos luz, hablábamos de ser luz.
Yo quiero ser un reflejo de Dios, yo quiero ser como tú, yo quiero predicar tu palabra. La misión que Dios nos dio a todos y cada uno. No hizo excepción de personas, excepción de personas. En ningún momento no dijo, no, pues las personas que estén entre 18 y más o menos 34 años, entonces van a tener esta misión, y a las otras personas van a poder estar trabajando. No, fue un mandato para todos, y Pablo lo entendió perfectamente. Y nos da ejemplo de qué es lo que debemos hacer. Ahora la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que ya nos caímos del caballo o todavía vamos muy cómodos y todavía estamos galopando ahí esperando a ver qué pasa? Eso es lo que debemos estar meditando. Sigamos adelante, vamos a ir a la última parte, del 24 al 32. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo arrancó y dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Lo que no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto de ningún montón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y el ministro, y los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: una cosa digna de mi muerte y mi prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera orado a César? Este es el momento cumbre de toda la defensa de Pablo. Llega el momento de la verdad. Pablo aquí demostró de dónde venía. Y si ustedes analizan un poquito y se dan cuenta, lo que hizo Pablo fue algo muy inteligente, muy inteligente. Lo puso en una encrucijada, lo puso contra la espada y la pared. ¿Sí? Le dijo: ¿crees en los profetas, rey Agripa? Ni siquiera me conteste, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. En ese momento, Agripa había conocido la historia de los profetas, era una persona que había sido muy estudioso y sabía lo que estaban escrito en los profetas, lo que se decía de Jesús. Pero Agripa estaba en un momento donde políticamente su carrera estaba pendiendo de un hilo. A él le habían puesto un pequeño pedazo. Él entró a gobernar desde los 17 años y fue creciendo, pero en este momento estaba creciendo, pero tenía que ser muy cuidadoso. Un rey como Agripa no podía darse el privilegio de decir: sí, creo. ¿Qué tengo que hacer? Bautíceme. No podía darse ese privilegio. Él estaba entre la espada y la pared. Sabía que de donde llegara a decir: ah, sí, claro, Pablo, tú tienes toda la razón, Jesucristo es el Hijo de Dios, yo lo acepto, se acabaría completamente su carrera política. ¿Y ustedes creen por algún momento que Pablo, cuando tiene el encuentro con Dios, pensó en su carrera? ¿Tenía Pablo una carrera? Claro, tenía mucho futuro, era de los mejores.
Pero Agripa desafortunadamente, no tomó la decisión. Para él era más importante seguir siendo un político reconocido, seguir creciendo en su carrera, que tener un encuentro cara a cara con Dios como lo tuvo Pablo. Y esa indecisión son las indecisiones que matan. Esas son las indecisiones que matan. Y esa palabra célebre, por poco me persuades de ser cristiano. Mire, por poquito, no faltó nada, porque lo confrontó con la palabra de Dios y le dijo: tú conoces a los profetas y sabes lo que ellos profetizaron sobre el Hijo de Dios, y muy dentro de tu corazón yo sé que tú estás dudando si Jesús era o no. Estás dudando en tu corazón. Y el rey Agripa lo confiesa y dice: por poco, mire, le faltó un poquitico. Pero en verdad él se estaba cuidando. Y miren que la respuesta que Agripa da también es muy inteligente, porque él quedó bien con los dos. No podía en ningún momento desconocer que él conocía a los profetas y la ley. No podía. Hubiera quedado como un tonto. Hubiera quedado muy mal ante los judíos. Y tampoco podía decirle que sí a Pablo. Pero también fue muy inteligente o muy tonto al rechazar la posibilidad de conocer a Jesús, de conocerlo. Y yo me imagino esa exposición que tuvo Pablo y esa fortaleza que tenía y esa unción del Espíritu Santo para hablar de Dios, que hizo que su corazón saltara y que hizo que Agripa dudara. Y miren el jonrón de Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, o sea, a mí no me importa si por un poquito o por mucho o por lo que usted sea, a mí no me importa la parte que usted está dudando, no me interesa lo que usted esté dudando, pero lo que yo le pido a Dios es que por ese poquito o por ese mucho, cada uno de ustedes conozca a Dios de la manera que yo lo conozco. Lo único que en este momento tengo, que no se los deseo a ustedes, son mis cadenas y que estoy encarcelado. Pero, lo que Dios ha hecho en mí, la transformación que Dios ha hecho en mí, esas sí se las deseo a ustedes. Deseo que ustedes tengan el conocimiento de Dios, por poco o por mucho. Tengan el conocimiento de Dios. Y pasó lo que tenía que pasar. Él se levantó y estuvieron discutiendo y dijeron: no vemos nada en este hombre. ¿Le suena familiar de otra escena? No tenemos nada por qué culpar a este hombre. Si él no hubiera sacado su cédula y hubiera dicho: miren, yo soy romano, llévenme a Roma, lo hubieran dejado libre. Ahí mismo. Porque es que no hay nada para tenerlo aquí cautivo. Pero Dios tenía lógicamente un propósito más grande para Pablo, y esa era la voluntad de Dios, que Pablo siguiera a Roma, siguiera predicando la palabra de Dios. Y miren que Dios permite las cosas siempre con un propósito. Pablo era una persona preparada. ¿Por qué? Porque él sabía que tendría que enfrentarse a hombres como Agripa, a gobernadores, a reyes, a todos esos sabios, a todos esos eruditos, y les iba a hablar como le habló al rey Agripa, de tú a tú. Necesitaba ese conocimiento, y nosotros muchas veces también necesitamos ese conocimiento, necesitamos esa oportunidad de predicarle y hablarle a personas de alto nivel. Tenemos que estar preparados.
Y esa indecisión que mata fue la que dejó al rey Agripa en el limbo. No sabemos qué pasó con él. Dice la historia que fue considerado un buen gobernante, y nos sigue confirmando que sabía de la palabra, y que este episodio con Pablo no fue ajeno. Algo debe haber pasado en él, algo debe haber quedado en él, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero no sabemos, después de esto está en una batalla y es herido con una honda en un ojo. Entonces no sabemos qué pasó allá, no sabemos si de pronto en ese dolor, en ese momento, Dios también llega a él y lo transforma. Eso sí, no lo sabemos. Pero el llamado para cada uno de nosotros es no dejar que esa indecisión nos mate. No dejemos pasar la oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Todavía tenemos vida, todavía tenemos tiempo. Y si no hemos tenido todavía un encuentro cara a cara con Dios, es el momento. Miren que estas personas, el mismo Pablo, sabía tanto de la palabra de Dios. Y nosotros a veces sabemos tanto de la palabra de Dios, pero no lo ponemos en práctica. Pero no nos levantamos y somos luz. No nos levantamos y vamos a hablar a la gente y demostramos el amor de Dios. Y ahí venía la segunda parte del título. Un ejemplo a seguir. Pablo, un ejemplo a seguir. Un hombre apasionado por Dios. Un hombre que estaba dispuesto y que dio todo por el evangelio. Por ese encuentro que tuvo, transformó verdaderamente su vida. No queda la menor duda de que él tuvo un encuentro con Dios y que su vida cambió radicalmente. Ese es el llamado que trae hoy Dios para nosotros. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Ya nos dio la misión, ya tenemos la palabra. ¿Qué hace falta? Todo está dado para que yo sea luz. Todo está dado para que yo vaya allá afuera. Aquí es muy fácil ser cristiano, pero allá afuera es muy difícil, es muy desagradecido, pero vamos a tener la recompensa en el cielo. Esa es la invitación que le hace Dios. Esa es la invitación. Y vamos a orar para terminar. ¿Alguna persona de las que está aquí no ha tenido un encuentro cara a cara con Dios? Si hay alguien que todavía no ha conocido a Dios, yo lo invito para que en esta mañana tengas encuentro con Dios y pueda ser transformado, que su vida cambie de verdad. Si hay alguien aquí y quiere hacerlo, si quiere levantar su mano, podemos hacer la oración. Ok, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, agradecidos contigo, Padre, porque tú eres el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y de los siglos. Tú eres el mismo Dios que estuvo con Pablo, que le dio la sabiduría, que le dio la oportunidad, que transformó su vida. Eres el mismo. Tú, Dios, eres el mismo que en esta mañana nos estás invitando a salir del confort, a salir de la rutina, a salir de lo que estoy haciendo y de las cosas que estoy haciendo mal, y cambiarnos y transformarnos y darnos un giro a nuestra vida. Señor, yo te pido que en este momento estés hablando a los corazones, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando. Yo no sé ni conozco, pero tú sí sabes que debemos cambiar. Tú sabes, Señor amado, si hay personas que todavía no han tenido un encuentro contigo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, presentándoseles en el camino, Dios, y que ellos puedan entender, Señor, y que ellos puedan ver tu luz, ellos puedan saber quién eres tú, conocerte de verdad, Padre. Oh Señor, te doy muchas gracias por nuestra congregación, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí,
con un corazón abierto, Padre. Gracias, Señor amado, por todos esos predicadores eficaces de tu palabra que hay aquí. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Dios, también que los fortalezcas, que los animes, Señor amado, que venga un tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros, Dios, y que tú vuelvas, Señor amado, ese primer amor, Señor, que nosotros tengamos, Señor amado, esa necesidad de hablar de ti, Padre Celestial, afuera, a las personas que no te conocen, Dios, que nos duela todas las personas que mueren sin ti, Dios. Por favor, danos la oportunidad de hablar de ti, Señor. Danos la oportunidad de ser como tú, de seguir tu ejemplo, Dios. En tus manos, Dios, dejamos el resto de este servicio y te agradecemos por tu compañía, te agradecemos por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la honra y la gloria a Dios por su palabra. Amén.